reaccionar a un pelotero dominicano dando su opinión del por qué Aroldis Chapman, del por qué él como pelotero dominicano quisiera o le gustaría que Aroldis Chapman representara a Cuba participando en el Mundial de Béisbol 2026 como parte de la selección que arma, dirige y es dueño el Partido Comunista de Cuba. Vamos allá. Entiendo por qué Aroldis Chapman y el pelotero Jorge Soler no quieren representar a su país Cuba en el Clásico Mundial del 2026. Ellos dicen que ellos, hasta que Cuba sea libre, ellos no van a jugar. O sea, ellos no apoyan el régimen y yo lo apoyo ahí 100%. Lo que ellos no entienden, que yo entiendo, es que ellos no van a representar a los políticos. Primero, partiendo del punto que le vamos a dar al señor, que desde el principio del video está diciendo que él no sabe nada de lo que pasa en Cuba, ni sabe nada de la realidad de Cuba. Entonces, partiendo desde ese punto, primero, si no sabes nada de la realidad de Cuba, no deberías dedicarle un video o una reflexión desde tu realidad como pelotero dominicano, del pensamiento que tiene un pelotero cubano, de cómo reaccionar a un problema que es intrínseco a lo que pasa dentro de Cuba. Empezando por ahí, sin ir más a profundidad de lo que realmente pienso de este tipo de videos y de este tipo de opiniones que al final del video lo voy a dar. Usted va a representar a Cuba, usted va a representar a su bandera. Recuérdese dónde usted nació en Cuba. Por mucho tiempo esta frase que acabas de decir es la misma frase que cuando se abrieron las redes sociales en Cuba, año 2014-2015, incluso mucho antes, desde que empezó el primer Clásico Mundial en el 2006, esta frase que tú has utilizado de que los peloteros cubanos, cuando se ponen el traje, representan a Cuba y no representan a los políticos, es una frase que han utilizado en todos los estados de opinión, todo el armamento de manipulación de la prensa y la psicología de las masas. Lo ha utilizado tanto la seguridad del Estado como el PCC, como los representantes de los políticos internacionales en el exterior, para tratar de recuperar a los peloteros que están en el exterior para participar junto a la comisión que forma el Partido Comunista de Cuba y elige el Partido Comunista de Cuba para representar al Partido Comunista de Cuba, no al pueblo, al Partido Comunista de Cuba y la pelota de la Revolución Cubana como logro de la Revolución Cubana en el exterior. Entonces, como tú no entiendes eso, o te haces alegadamente el que no entiendes lo que significa eso, das tu opinión desmesurada, que espero que no sea la opinión que tú tienes desde el fondo de tu corazón y no sea una opinión creada por factores externos a tu pensamiento, que se alinean totalmente con los objetivos del Partido Comunista de Cuba. Que te recuerdo, por si no lo sabes, que lo que pasa en Cuba es que hay una dictadura militar totalitaria. Si no sabes lo que es totalitarismo, vamos a preguntarle a ChatGPT qué es totalitarismo. Algo tan sencillo. Definición sencilla de ChatGPT. Los regímenes totalitarios son sistemas políticos en que el Estado concentra todo el poder en manos de un solo partido o líder, controlando prácticamente todos los aspectos de la vida pública y privada. En estos regímenes,
no hay espacio para la oposición política y se utiliza la propaganda, la censura y la represión para mantener el control social. Características principales de los regímenes totalitarios: liderazgo autoritario, ideología oficial. Existe una ideología dominante que justifica el poder y orienta a todas las políticas del Estado. A todas las políticas del Estado. No sé si la política, no sé si en un régimen totalitario, si tú dices que en la pelota o que te pongas aquí y salgas en un equipo nacional de pelota al exterior a representar a Cuba, como tú dices, si es un régimen totalitario, y estamos de acuerdo en que es un régimen totalitario y existe una ideología dominante que justifica el poder y orienta a todas las políticas del Estado, y la pelota en Cuba, como todos los cubanos sabemos, es del Estado, la maneja el Estado, la seguridad del Estado es quien elige, filtra a los peloteros y a toda la comisión que va con los peloteros para cuidarlos, para que no se vayan, para que no disientan, para que no expresen su opinión en el ámbito internacional de lo que pasa en Cuba y para que sean confiables para la seguridad del Estado. Entonces, si no entiendes eso, que es lo que pasa en el caso de muchas personas, pero quiero pensar que es que tú no lo entiendes. Alegadamente, no, vamos a decir que es así, que tú no lo entiendes y que no es una opinión que está formada por factores externos a los cuales quiero llegar al final del video. Otra característica de los regímenes totalitarios: control social y represión, propaganda masiva, que es donde entra tu estado de opinión, que voy a hacer alusión al final del video, que es el uso de los medios de comunicación controlados por el Estado para difundir la ideología y legitimizar el régimen. Economía centralizada y supresión de derechos humanos. Cubano, aunque el régimen dure 100 años, usted va a ser cubano, ¿ok? Y el Clásico Mundial no se va a jugar en Cuba, se va a jugar fuera de Cuba. Así que es una oportunidad para tú darle gozo a ese pueblo cubano que está sufriendo tanto. ¿Cómo tú le das gozo a ese pueblo cubano? ¿Cómo tú te congracias con ese pueblo cubano? Jugando en el Clásico Mundial, representando a Cuba. Porque por más que tú quieras y por más que te tapes los ojos y por más que tú quieras que el régimen acabe, usted es cubano. Y tú tienes que representar a tu pueblo. Tú no vas a representar políticos. Otras de las frases utilizadas desde que el régimen totalitario se dio cuenta de que después de haber expulsado, que se dio cuenta no, que fue una estrategia desde el principio, hacer éxodo masivo de cubanos al exterior, que llegaran a tener fortuna, darle vías de escape a los cubanos que estaban disintiendo dentro de la isla durante varios periodos de la historia de este proceso macabro que ellos han llevado dentro de Cuba, darle vías de escape y a través de ese éxodo masivo aflojar la presión de la oposición política dentro del país y utilizarlo como estrategia futura para luego tener representación en el exterior de cubanos formidables que pudiesen aportar y servirles a ellos para vanagloriar los logros de la revolución y también como fuente de ingreso a través de la remesa para sostener en el tiempo la economía de un sistema que está probado que no funciona. Que la única manera que funciona es tener un tubo así desde el exterior
metiéndole dinero. Cuando tú te pones esa camiseta, ¿tú sabes quién es que va a gozar? El pueblo cubano, mirando a ustedes, representando su país. Cuba, ¿cómo le van a dar la espalda a Cuba? Ustedes... Otra más de las frases utilizadas por los agentes de opinión del régimen totalitario cubano desde muchos años, que los que tenemos 30 y algo de años las hemos oído constantemente. Como los peloteros cubanos que viven en el exterior y se han ido de Cuba ilegalmente, han dejado, se han escapado una vez que han salido como parte de los equipos internacionales que el régimen ha seleccionado para que salgan, se han escapado, han encontrado la forma de huir y quedarse en los países donde debían ir supuestamente a, como tú dices, representar a Cuba. Se le han escapado a los seguridad del Estado que deberían controlarlos y asegurarlo de que ellos no se escapen, y han disentido. Y por muchos años se ha utilizado esta marcada frase de opinión para tratar de atraer a esos que han disentido, porque pensaban y piensan que en Cuba no iban a satisfacer sus necesidades como deportistas de alto rendimiento que son y que tienen un valor en el mercado libre, que no es el valor que le da el régimen totalitario cubano, y que en el exterior su valor es mucho mayor, y no estaban de acuerdo con pactar que el régimen cubano siguiera sin darle oportunidades de firmar contratos internacionales directamente con sponsors que querían darle el valor que ellos se merecen. Pero eso tú como dominicano parece que ninguno, no quieres entender lo que muchos peloteros ya han explicado. Entonces te lo tengo que venir yo a explicar, que no soy pelotero, que soy pueblo cubano de a pie. Porque al final, durante tu discurso, te vas a referir a cómo Harold Chapman, en la dicotomía de cómo Harold Chapman puede darle gozo al pueblo cubano, donde la patria donde él nació y con la que debería sentirse identificado, si no participa formando parte del equipo nacional de Cuba, perteneciente, del cual es dueño y lo selecciona el Partido Comunista de Cuba. ¿Cómo va a darle gozo a su pueblo si no forma parte de ese equipo nacional? Esa es tu reflexión, y es un estado de opinión y una frase que ha utilizado el régimen totalitario cubano y el Partido Comunista de Cuba para atraer a muchos peloteros que ya han disentido y tienen una postura fuerte y como debería ser en cuanto a no participar en ningún equipo nacional ni representar a ningún equipo nacional de Cuba hasta que Cuba sea libre y se restaure lo que queremos muchos cubanos que estamos en el exterior, que es que se restaure el camino de república y de libertad que tenía la gobernanza de Cuba antes del primer golpe de Estado y luego que se trochó con el proyecto de régimen totalitario marxista, leninista, comunista, socialista de Fidel Castro y su camarilla.
están dando la espalda es al pueblo cubano. Olvídense del régimen, olvídense de todo lo que ustedes quieran. Usted tiene que jugar por su patria, por su pueblo que está allá gozando. Cuando tú ponchas, Chapman, a un pelotero y te va bien en Grandes Ligas, yo te puedo asegurar que los cubanos lo aplauden. Tanto los que están en Miami, los que están en Estados Unidos, como los que están en Cuba. Igualmente tú, Jorge Soler, tú no vas a representar ningún partido político, tú vas a representar a Cuba. Ahí va a decir Cuba, ahí no va a decir régimen en el pecho. Va a decir Cuba. ¿Tú entiendes? Sí, y sí lo aplaudimos. Y sí nos sentimos orgullosos de todos los cubanos que hayan tenido la oportunidad de salir al exterior. Por sus propios medios, no porque el régimen se lo proporcionó, por sus propios medios. Y que hayan disentido. Y sí se lo aplaudimos, pero no. Más de aplaudírselo, mucho más se lo aplaudimos a los que tienen los cojones así de este tamaño y han dicho que no van a participar en nada que tenga que ver con el régimen hasta que Cuba no sea libre. No hay otra. No lo quieres entender, no lo entiendas. Tú no eres cubano, no tienes por qué entenderlo. Es que no deberías estar dando ni tu opinión. Ni tu opinión deberías estar dando de algo que afecta a millones de personas dentro y fuera de la isla. No deberías estar jugando con fuego si eres una persona pública, un pelotero dominicano. No deberías hacer eso. Es mi reflexión. Si lo estás haciendo de corazón, muy bien, puedes expresar tu opinión, pero no. De Cuba de eso de Cuba y de la libertad y del régimen, de eso no puede hablar cualquiera. No. Y no sé, es mi opinión. Todo el que hable de estos temas, llevando una coherencia en su opinión, en su frase, en la construcción de sus guiones, que se alinee casi totalmente con lo que el régimen totalitario cubano a través del Partido Comunista de Cuba y sus agentes de opinión dentro de Cuba y fuera de la isla, todo el que no sea reconocido como agente de opinión y que su discurso se alinee con lo que se alinean los que apoyan el régimen totalitario y la implantación de régimen totalitarios dentro de Cuba y en cualquier otro país del mundo, le están haciendo el juego o están trabajando para ellos, por una o por otra, directa o indirectamente. De alguna manera están siendo financiados para dar ese discurso. Es mi humilde opinión. Tú no vas a representar ningún partido político, tú vas a representar a Cuba, ahí va a decir Cuba, ahí no va a decir régimen en el pecho. Va a decir Cuba. Bueno, ya te lo expliqué. Te lo vuelvo a explicar. A ver si lo entiendes. ChatGPT, fácil. Fácil porque eso es lo otro que yo no entiendo. Ya estamos el mundo entero ya tiene internet. Cuba tiene internet. Dominicana tiene internet desde hace años. Desde hace años. ¿Por qué la gente sigue ignorando la verdad? No puedes ignorar la verdad. Si ignoras la verdad, estás de parte del mal. Estás haciendo el trabajo del mal. No puedes ser tan ignorante. No, la ignorancia ya en el 2025 es una elección de los adultos que saben leer y escribir y tienen acceso al internet. No puede ser ignorante, tan ignorante como para no llegar a la conclusión de que una persona normal con un IQ promedio teniendo acceso a internet puede llegar. Entonces, esa es mi preocupación. Las personas realmente son ignorantes, eligen ser ignorantes, no quieren despertar o hay algún beneficio que estén recibiendo financieramente desde algún lugar, directa o indirectamente, que condicione su pensamiento. Hermano, yo espero que usted entienda. Yo sé que hay personas que quizás no van a entender lo que estoy diciendo, pero representar a tu patria fuera de tu patria es algo grande. Representar
Nadie te va a entender, ningún cubano te va a entender, ningún cubano libre que tenga un IQ promedio y que viva en el exterior ni dentro de la isla te va a entender. No quieras dar más un mensaje que no se puede entender, que ni tú mismo, que tú mismo, desde el principio del video, dices que tú no entiendes nada de la vaina que pasa en Cuba. Si no entiendes qué haces dando una opinión acerca de una posición que ha escogido uno de los más grandes peloteros que ha tenido Cuba en el último siglo. ¿Eh? No quieras entender porque no puedes entender. Quieres condicionar el pensamiento de muchas personas fuera de Cuba y dentro de la isla a través de tu reflexión sin sentido. Nadie, no pueden entenderte y no te van a entender y no los vamos a entender. Piensen en los fanáticos que están en Cuba, que quisieran verlos representando a Cuba, mi gente. Es lo que yo pienso. Lo que tú piensas no es la realidad. No es la realidad. Los fanáticos de Cuba, de la pelota, de la verdadera pelota cubana, los verdaderos fanáticos, no quieren ahora mismo, si yo tuviese el poder de hacer una encuesta a todos los fanáticos cubanos dentro de la isla, que quisieran que de verdad estén despiertos, no fanáticos de estos adoctrinados que ya han caído en la máquina de demoler mentes que tiene el sistema totalitario, el régimen totalitario dentro de la isla, que te lo voy a explicar, pero tú no puedes entender eso. No lo puedes entender. Si yo tuviera el poder de hacer una encuesta, te estoy seguro que de todos los cubanos que estamos fuera y de todos los cubanos que estamos dentro, poniéndolos a todos en una totalidad, en una muestra de esa encuesta, si yo pudiera hacerla y tener los medios necesarios para hacerla, que lograran validar esa encuesta, estoy seguro, estoy casi, te voy a decir, estoy casi un 90% seguro de que del 60 al 80% de los cubanos fanáticos a la pelota de los tiempos de Harold Chapman están de acuerdo con la decisión que él está tomando y se lo van a aplaudir y no quieren verlo jugar con el equipo nacional de Cuba hasta que Cuba no sea libre. No hables más caca de chivo, hijo, que tú no entiendes, no lo pueden entender. Ustedes no tienen no han vivido, no tienen el trauma, no tienen la experiencia, no saben cómo funciona Cuba. Ninguno de ustedes, aunque quieran tener su opinión, seas dominicano, seas del país que sea, si no naciste, si no viviste en Cuba, si no pasaste de adolescente a adulto en Cuba, si no pasaste desde los 12 años hasta que fuiste adulto, hasta los 25, 26 años dentro de Cuba, usted no sabe un cojón de lo que pasa en Cuba. Entonces, por favor, no quieras reflexionar, hacer una reflexión súper linda, dando el mismo discurso que dan todos los segurosos del Partido Comunista de Cuba. No quieras hacerlo, porque primero tú no lo entiendes, nunca lo vas a entender. Nunca lo vas a entender, ni explicándotelo con datos, ni explicándotelo haciendo reportajes que tiene Harold Chapman. Tiene reportajes de más de 1 hora explicando el porqué de sus decisiones. Pero tú no has, aparte de haber visto ya los reportajes, largometrajes, casi le van a hacer, casi ya hay que hacerle, no sé lo que hay que hacerle, pero es que tú no quieren verlo, no quieres entender, no lo vas a entender, ya todo eso está en internet, tienes que entenderlo, pero no. Tú quieres seguir bajo la línea, utilizando frases y bajo las líneas de
de opinión pública, propagandística, que utiliza el régimen totalitario cubano dentro y fuera de la isla. Si ofendí a alguien, le pido perdón. No tengo conocimiento del régimen de Cuba, nada de esa vaina. Yo no hablo de ese tema. Estoy hablando como pelotero. Es un honor representar a tu país. Sí, como pelotero es un honor representar a tu país. Si tu país fuese un país libre. Porque tú no me vas a decir, vamos a ponerte esta analogía. A ver si tú entiendes. Los esclavos se sentían orgullosos de representar a sus amos cuando, digamos, que iban a una finca vecina a trabajar para el amigo de sus amos. ¿Tú crees que ellos se sentían orgullosos? Ya, lo más loco del mundo. Si no estás de acuerdo con el régimen, olvídate del régimen. Tienes que pensar en ese uniforme que dice Cuba. Y tú no vas a jugar en Cuba. Tú vas a jugar en Estados Unidos donde te toque, pero fuera de Cuba. Así que sería un honor para ustedes ponerse el uniforme de Cuba y representar a Cuba. Porque si Cuba luce mal en estos clásicos mundiales, ¿tú sabes quiénes van a ser los culpables? Ustedes. Y aquí, en la última parte de este video está la frase más peligrosa de todas las frases y más macabra de todas las frases que dijo en el video. Y ya esta frase fue ya la que me hice así y me explotó el cerebro y dije, pero ¿esto qué es, chicos? Y este tipo de ¿para quién trabaja? Entonces lo tomo a forma de gracia, pero no hay que tomarlo de una manera seria. Entonces, el Señor dice, al final, lo voy a volver a poner, dice. Pero fuera de Cuba. Así que sería un honor para ustedes ponerse el uniforme de Cuba y representar a Cuba. Porque si Cuba luce mal en estos clásicos mundiales, ¿tú sabes quiénes van a ser los culpables? Ustedes. Porque si Cuba luce mal en este último clásico mundial, ¿tú sabes quién va a ser los culpables? Ustedes, tú, Harold Chapman, tú, a Rosanena, tú vas a ser el culpable. Entonces, esta es otra de las estrategias en temas de psicología que se utiliza como parte del sistema de propaganda y de manipulación de las masas dentro de Cuba. Entonces, aquí específicamente quiero hablarles porque ya es fácil el acceso a información, es fácil. Buscamos en ChatGPT, ya habíamos visto que una de las características de los regímenes totalitarios es aparte del liderazgo autoritario, ideología oficial, control social y represión, la economía centralizada, la supresión de los derechos humanos, es propaganda masiva, uso de medios de comunicación controlados por el Estado para difundir una ideología y legitimar al régimen. Pero aparte de hacerlo dentro del país, lo hacen también hacia el exterior. Y lo otro que hacen, que es lo que demuestra el Señor en esta última frase, que son frases alineadas con la psicología que está de manipulación de las masas, que está detrás de por qué ha sido tan efectiva la implantación de este régimen totalitario dentro de Cuba, que es cómo la psicología social y las ciencias políticas han abordado
el funcionamiento de ciertos sistemas de poder o regímenes de poder totalitario, los cuales pueden manipular a las masas para desviar la culpa de todo lo que pasa hacia los individuos o grupos específicos, en lugar de cuestionar el sistema en su conjunto. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del sistema en su conjunto, la culpa es tuya. No sé qué mejor explicación hay. Esto no hay, ya, yo te digo, no hay que ir a escuelas de psicología, no tienes que tener un IQ de superdotado, tienes que tener acceso a internet, descargarte ChatGPT y hacerle preguntas a ChatGPT. La culpa no es del sistema, la culpa es tuya. Y eso cuántas veces no lo oímos en Cuba. ¿Cuáles son representaciones dentro del sistema que utilizó y utiliza el sistema en sí para lograr esto? Dentro del sistema hay miles que los cubanos conocemos. Los CDR, en las escuelas, las asambleas donde se analizan los resultados de los alumnos. Existen las asambleas de ejemplaridad, donde no son los profesores los que dan la opinión de los alumnos. Se busca que los alumnos, entre unos y otros, se autoevalúen y se autocritiquen de las tendencias de unos dentro de otros. Y eso va desde que somos pequeños, desde que somos niños, que esa es otro de los temas que más tarde voy a abordar. ¿Por qué no debería existir la educación pública fondeada desde los gobiernos y desde los estados? ¿Por qué no debería existir? Y mi fundamento, lo que pienso de por qué no debería existir, se basa en muchas de las cosas que se utilizan desde la psicología para manipular a las masas, en adoctrinar a los niños a través de los sistemas públicos de educación. Desde que somos niños, para crearnos tendencias de comportamiento a largo plazo. Entonces, de lo que quería hablar del Señor es acerca de cómo los sistemas de poder pueden manipular las masas para desviar la culpa hacia los individuos y no hacia el sistema en sí, que es lo que acaba de hacer el Señor a través de su opinión, que no está manipulada por ningún factor externo. Y esta teoría sugiere, y hay varias formas de lograr esto, de desviar la culpa hacia los individuos específicos, hacia los individuos o grupos específicos, en lugar de cuestionar el sistema en su conjunto. Algunas de las teorías y los conceptos más relevantes incluyen, según ChatGPT, incluyen la teoría del chivo expiatorio, la teoría de la disonancia cognitiva, o sea, la teoría del chivo expiatorio, Cuba, CDR. Teoría de la disonancia cognitiva. Las personas tienden a buscar coherencia en sus creencias y actitudes. Si aceptar que el sistema es el problema genera incomodidad, puede optar por culpar a individuos o a grupos en lugar de enfrentar la verdad incómoda. Teoría de la disonancia cognitiva dentro de Cuba. El mejor ejemplo que podemos utilizar es la corrupción que existe dentro de todo el sistema empresarial cubano, donde la culpa, los cubanos que tienen disonancia cognitiva y no han despertado todavía, le echan la culpa de sus problemas la culpa es de
el administrador corrupto que roba, y como roba no nos alcanza a nosotros. ¿De quién es la culpa? Del individuo. No, la culpa no es del individuo, la culpa es del sistema en sí. Divide y vencerá, más claro ni el agua. Esta es una estrategia política y social donde los líderes fomentan divisiones entre grupos sociales para evitar que se unan contra el poder establecido. Si la población está ocupada culpándose entre sí, es menos probable que desafíen la estructura de poder. Cuéntame algo. Psicología de la obediencia y la autoridad. Este experimento mostró cómo las personas pueden obedecer órdenes incluso cuando resultan dañinas para otros, especialmente si la autoridad les convence de que es lo correcto. Adoctrinamiento. Dentro de Cuba. Dentro del sistema público de enseñanza cubano. Si una figura de autoridad culpa a un grupo, otros pueden aceptar esta narrativa sin cuestionarla. Psicología de la obediencia y la autoridad. Bueno, eso para los que viven en Cuba, más claro. Si Fidel decía, la culpa es del imperialismo, la culpa es de el exterior del imperialismo y de la fuerza brutal que nos oprime. La culpa es del bloqueo del enemigo desde el exterior, del bloqueo y las sanciones de los Estados Unidos. Y ahí iban todos los carneritos sin buscar información ni nada, sin tener una crítica a lo que se decía. ¿Por qué? Porque vivíamos. Muchos viven aún dentro de un régimen totalitario militar que utiliza un sistema macabro de manipulación de las masas para permanecer en el poder. Control narrativo y propaganda. A lo largo de la historia, los regímenes autoritarios han usado propaganda para dirigir la ira pública hacia enemigos específicos, en lugar de permitir críticas al sistema. El uso de medios de comunicación controlados a fines permite establecer narrativas que fomenten la culpa mutua entre ciudadanos. Y vuelvo a ti. La culpa no es tuya. La culpa de que el equipo nacional de Cuba no logre un objetivo o un buen desempeño en la arena internacional es tuya, no es del sistema. Es tuya, Harold Chapman, es tuya. Que te fuiste por oponerte desde tu perspectiva y desde tu pensamiento a cómo se manejan los hilos de la sociedad y la política en Cuba, y ahora no quieres jugar para el equipo nacional de Cuba y darle gozo al pueblo cubano. Es tuya la culpa, Harold Chapman, no es del sistema, es tuya. Entonces, lo que vuelvo a recalcar, todas las frases de un video de casi de 2 minutos o más, alineadas totalmente con la propaganda de manipulación de masa que por muchos años ha implementado el régimen totalitario militar cubano dentro de la isla para mantener la dictadura más longeva de la historia en América Latina. Chau, chau, Mickey Mouse. Gracias. Nos vemos.